quisiera ceder la palabra a Hugo Chavarría. Se referirá al webinario sobre la bioeconomía, particularmente en las estrategias y políticas públicas relacionadas con bioeconomía y bioenergía. Hugo Chavarría es director del programa Bioeconomía en el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Hugo y Agustín Tarroba también, de la misma institución. Ellos han venido apoyándonos también durante la semana de bioenergía a finales de septiembre. Fue una sesión muy interesante sobre la bioeconomía allí también, y nos enamoramos del área temática de la bioeconomía, y nos alegró recibir el apoyo de Hugo por organizar este mini webinario, un webinario de solo 1 hora, pero da la oportunidad de dar o recibir una reseña, un resumen de las estrategias nacionales y economías que son de importancia para la bioenergía. Permítame mencionar que el IICA generosamente nos ha apoyado con la función de interpretación del día de hoy. Tenemos interpretación para esta hora del webinario. Pueden seleccionar la función de interpretación en el globo que aparece en la pantalla de Zoom, y allí seleccionan inglés o español o el idioma original en caso que ustedes sean interpretación del español gracias al apoyo del experto de Latinoamérica, que está un mini webinario para escuchar esta sesión tan interesante. De manera que, Hugo, tienes ahora la moderación de la sesión. Muchísimas gracias. Thank you, Micaela. Thank you. Hi to everyone. Gracias, Micaela. Hola a todos. As Micaela said, I prefer Como to dijo speak in Micaela, Spanish prefiero for my conversarles en colleague español in Latin America. para mis colegas de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Micaela. Para nosotros es realmente un honor estar acá con ustedes. Súper interesados en la discusión, en el marco de la bioeconomía, y también súper interesados en la discusión de cómo medir. De hecho, ayer teníamos una discusión con los colegas europeos, acá está Justus. Teníamos un webinar en donde el proyecto Biomonitor nos compartía a más de 50 tomadores de decisión de América Latina cuáles eran los resultados que el proyecto Biomonitor había generado en términos de medición de la bioeconomía. Porque nosotros estamos convencidos que para poder formular políticas públicas, para poder direccionar a las inversiones de la bioeconomía, necesitamos monitorear. Necesitamos evidencia que nos permita no solamente formular, sino también direccionar la política pública. Entonces, súper interesados con la discusión que ustedes están teniendo. Del IICA, es realmente un honor participar en estos espacios. Y como decía Micaela, ahora durante 1 hora, es un webinar tenemos poco tiempo, pero sabemos que lo vamos a aprovechar al máximo. Durante 1 hora, la idea es conocer qué están haciendo diferentes regiones y qué está haciendo y políticas para la bioeconomía. Nosotros estamos convencidos que las bioenergías son uno de los senderos de la bioeconomía que nos permite implementar en terreno mucho del potencial bioeconómico que tenemos. Y bueno, eso es exactamente lo que queremos conocer de parte de las regiones y de los países. ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Cómo han venido trabajando estos temas? ¿Cuál es la política para la promoción de la bioeconomía? Tenemos una agenda súper interesante. Vamos a empezar conociendo lo que ha hecho Europa, posteriormente lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho África, y vamos a tener un caso puntual de un país latinoamericano que es Argentina. Entonces, para arrancar con el panel, quiero presentar al profesor Justus Wissler.
Justus es profesor, es investigador de la Universidad de Wageningen. Justus actualmente están finalizando un proyecto denominado Biomonitor, como les contaba, que pretende generar metodologías para medir la bioeconomía. Tiene amplísima experiencia, es también el presidente del IKBR, que tendrá su próxima reunión en Argentina en julio del año entrante. Así que bueno, le dejo el escenario a Justus para que nos cuente en 10 minutos sobre la evolución y el desarrollo de las políticas y estrategias para la bioeconomía y las bioenergías en Europa. Justus, por favor. Thank you, Hugo. Sí, Hugo, muchísimas gracias por tu amable presentación. Para mí es un gran placer presentarles y conversar sobre el desarrollo de la bioeconomía en la Unión Europea y particularmente para conversar sobre el proyecto Biomonitor, que trata de contribuir a monitorear la bioeconomía, identificando vacíos de datos y desarrollando metodologías para cerrar estas brechas de información, así como aplicar metodologías que hayamos dentro del proyecto. Ya compartí un par de enlaces al proyecto de Biomonitor a través podrán encontrar más detalles sobre el proyecto. También he brindado un enlace a la conferencia del próximo año en Argentina. Hugo ya hablaba sobre esto. Les invito a todos a participar, ya sea en persona o en línea. En las presentaciones he brindado un enlace a un documento que es resultado del proyecto de Biomonitor, donde evaluamos los indicadores de la bioeconomía para mostrar cómo se puede utilizar esto para comparar los avances hechos entre los diversos países. Nos enfocamos en la Unión Europea, pero básicamente el mismo enfoque que hemos desarrollado podría aplicar a cualquier otro país, siempre que haya datos disponibles, de manera que esta es una breve introducción. Bien, cuando hablamos sobre la bioeconomía, siempre surge la pregunta de ¿qué es la bioeconomía? Al mirar la definición de la Unión Europea, abarca todos los sectores y servicios e inversiones asociados que producen, utilizan, procesan, distribuyen o consumen recursos biológicos, que es una definición muy amplia de la bioeconomía, pero desde nuestra perspectiva, también es una definición muy útil de la bioeconomía. Es bastante holista, integral. Básicamente, convertir productos o recursos biológicos en un producto, y esto podría convertirse en un habilitador para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo dentro del entorno de la Unión Europea. La Comisión Europea ha desarrollado una reseña general sobre cómo se creó la bioeconomía en la Unión Europea. Comenzó desde la perspectiva de política con la primera estrategia de la bioeconomía publicada en 2012, actualizada en 2018, 2019. El informe de avances se presentó en el año 2022 y quizás muchos de ustedes asistieron a esa reunión en Bruselas donde esto se presentó. Pero a la vez teníamos el Pacto Verde de la Unión Europea, básicamente tomando la economía y traducirlas posteriormente en objetivos importantes a nivel de la Unión Europea. La bioeconomía, al menos en la Unión Europea, tiene un historial un poco más extenso y puede conectarse a un primer persona, Christian Paterman, que se considera el padre de la bioeconomía. Él impulsó la bioeconomía en el entorno de estrategias de la Unión Europea. Quisiera mostrar que en 1998 el Consorcio Internacional sobre Investigación de Bioeconomía fue fundado. Actualmente soy presidente de este consorcio
y se comenzó a mirar la bioeconomía, qué sé yo, ya durante más de 25 años también. Compartimos más o menos el mismo historial que la Unión Europea, pero eso es mayormente una coincidencia. La bioeconomía está muy relacionada con el Pacto Verde Europeo, donde tenemos tres objetivos principales conocidos como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también el crecimiento económico separado del uso de recursos y que ninguna persona ni lugar sean dejados por fuera. Y en total, la Unión Europea trata de movilizar 0.6 trillones de euros con estos objetivos para el año 2030. La estrategia de la bioeconomía tiene 5 objetivos con la seguridad y una cuidad de alimentos, luego la mitigación y adaptación al cambio climático, la fortaleza de la competitividad europea, creación de trabajos, reducir la dependencia de las fuentes no renovables y no sostenibles de recursos y manejo de recursos naturales. Con estos objetivos quisiéramos tener algunas medidas que nos muestren en qué medida nosotros hemos podido estar más cerca de llegar a estos objetivos y esto básicamente es importante para los quienes definen qué medida ellos pueden alcanzar estos objetivos con sus políticas. Y para los científicos también es interesante poder identificar en qué medida esto es cierto. En la Unión Europea podemos observar que la cantidad de Estados miembros que han implementado estas estrategias bioeconómicas en cierto nivel, algunos han dedicado estas estrategias que están relacionadas o incluidas en cierta forma en los objetivos generales de las políticas. Desde la perspectiva económica, cuando nosotros vemos la bioeconomía, es parte de una economía completa y esto está. Aquí tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo que ha contribuido con información importante de salud y los sectores primarios. Y cuando nosotros vemos los recursos que fluyen entre estos sectores y también el flujo económico entre los sectores, vemos que están estrechamente relacionados entre ellos. Y a nivel de política es muy importante porque implica que si intervenimos en una política que tiene directas o indirectas para algunos sectores de nuestra economía, significa que nosotros tenemos que tomar en cuenta toda la economía si queremos investigar el desempeño de la bioeconomía. Y cuando hacemos esto para Europa, lo que nosotros hicimos en el proyecto de Biomonitor fue identificar los sectores que son considerados como 100% pertenecientes a la bioeconomía y otros sectores que son en parte bioeconomía. Y fue interesante ver desde la perspectiva económica qué tan grandes son estos sectores. Y si nosotros vemos acá lo que nosotros llamamos desde esta economía que van aguas arriba. Entonces, contribuyen a los sectores de bioeconomía y podemos observar los sectores aguas arriba y aguas abajo. En promedio, un gran porcentaje de los sectores de la bioeconomía. Nuevamente, quiero enfatizar algo importante, no solamente ver lo que causan estos sectores de la bioeconomía, sino también otros sectores para identificar sus contribuciones hacia los objetivos que hemos fijado. Con las metodologías que hemos desarrollado relacionadas con lo que les acabo de mostrar en las imágenes anteriores, podemos evaluar para los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y aquí tenemos un enlace que hemos desarrollado para que puedan ver los detalles de los números subyacentes. Y con estas figuras que solamente queremos ilustrar la ciencia de la bioeconomía. Y aquí estos son los miembros, Estados miembros europeos, y se explica por sí solo. También para algunos países es más fuerte que para otros y también se ven los cambios a través del tiempo. Y aquí a nivel de la Unión Europea hay estrategias políticas y la Comisión Europea ha identificado otras medidas. Estas distintas estrategias contribuyen al Pacto Verde y a la bioeconomía. Y el verde más oscuro es el que tiene mayor contribución a la bioeconomía. Es ahí donde se espera que hayan mayores contribuciones respecto a los objetivos. Y el verde más claro son
no es tan fuerte lo que se espera que se dé. Y luego, esto es algo muy interesante, es una pregunta, ¿en qué medida quienes desarrollan las políticas esperan que esto sea cierto? Y también esto nos indica no solamente un tema relacionado con las cantidades, digamos, la biomasa que se está produciendo o los valores económicos que están siendo generados, sino también el desempeño de la bioeconomía, que también tiene un... Así que también esto nos implica que si ustedes quieren evaluar las contribuciones, también tienen que tomar todos estos temas en consideración para el, para el desarrollo de marcos de monitoreo y también tenemos que ver cuáles son las fuerzas que impulsan todo este uso de los recursos naturales y que van a tener un impacto en las políticas también. Si ponemos todo esto junto, uno de los resultados clave de nuestro es cuando investigamos las estrategias con mayor detalle. Esta es una de las estrategias de política donde tenemos disponible mayor información en comparación con otras estrategias que hemos analizado. Y por un lado, si ustedes hacen una primera evaluación, tenemos una contribución de la estrategia, por ejemplo, para las emisiones de gases de efecto invernadero. Es aquí donde podemos ver las contribuciones a nivel de la Unión Europea. Y luego tomamos en consideración otros y efectos, si tomamos en consideración también los cambios que se han dado en la silvicultura y otros efectos de la sustitución, aquí el efecto positivo de estas emisiones eventualmente va a desaparecer si nosotros utilizamos lo que nos indican los estimados actuales. Así que tenemos que tener mucho cuidado con respecto al diseño de las políticas, particularmente dentro de la Unión Europea, si los objetivos del Pacto Verde se quieren alcanzar y, por ejemplo, en algunas estrategias tal vez a los agricultores, pero puede tener alguna implicación negativa, tal vez para los consumidores. Así que tenemos que pensar si esto se puede satisfacer por lo que vamos a fijar para los servicios ambientales, también las emisiones de gases de efecto invernadero, para ver si es el caso o no. Ahora, para resumir, cuando nosotros analizamos la Unión Europea, la bioeconomía es algo muy complejo. Incluye la energía, 4F, los materiales biobasados. Su contribución el desarrollo sostenible es difícil de evaluar porque va a requerir mayor investigación. La Unión Europea ha desarrollado lo que nosotros llamamos una taxonomía, pero esta en realidad aún no está basada en información sólida, pero tiene implicaciones para la inversión sostenible dentro del marco europeo, y esto es algo muy importante que tenemos que investigar. Y también el estado actual de las políticas bioeconómicas pareciera indicar que necesitamos hacer más para poder lograr los objetivos sostenibles del Pacto Verde y la bioeconomía europea. Bueno, esto concluye mi presentación y si tienen, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Justus. Siempre muy interesante. Vamos a continuar con las presentaciones y dejamos el espacio de intercambio para el final. Ahora, para contar un poco la evolución de las políticas y estrategias de la bioeconomía en América Latina, tenemos a Eduardo Trigo. Eduardo Trigo, como Christian Paterman, fue el padre de la bioeconomía europea. Nosotros consideramos que Eduardo es parte de los precursores de la bioeconomía latinoamericana. Es quien ha ayudado a que mucha de esa discusión europea hace muchos años empiece a permear en América Latina y el Caribe. Y nosotros tenemos realmente la dicha de tener a Eduardo como uno de nuestros principales asesores en el ICA. Así que, Eduardo, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Thank you very much, Hugo. Muchas gracias, Hugo, por sus palabras tan amables.
Mi rol es más un factor de tratar de ayudar y tomar la ventaja de esta. Pero ahora quisiera compartir pantalla con ustedes. Es un placer estar con ustedes esta mañana y voy a compartir mi presentación con ustedes. Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Can you Sí, see? Eduardo, lo vemos perfecto. Yes, we can. Uh, Sí, podemos verla. Adelante. bioeconomy in La Latin America. bioeconomía en Latinoamérica. Following some of the concepts that, He estado siguiendo algunos que hemos estado discutiendo en GBEP, en reuniones previas documents that are under y development. también en los documentos que hemos desarrollado. Y esencialmente la bioeconomía trata acerca de los recursos y conocimientos biológicos y Latinoamérica y el Caribe está bien posicionada para aprovechar Of what it has to offer, lo que natural ofrece, positioning in porque both está muy bien posicionada en ambos elementos. Solo quisiera recordar a la audiencia, es hogar para 8 de los de 15 de los países megadiversos, cuenta con un 23% de la cobertura boscosa mundial, 28% de las tierras que tienen potencial agrícola y se encuentran dentro de la región. and about 35% Y también alrededor del 35% de las reservas de agua fresca del mundo se encuentran en Latinoamérica también. and this is complemented, but, Esto es suplementado, además, algo muy fuerte comparado con el mundo en desarrollo, una base de conocimiento particularmente en biotecnología y biología en países más grandes como México, por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina, pero también esto está surgiendo en algunos de los países más pequeños como Costa Rica, Chile y Uruguay. Aunque en cierto modo estos países todavía están un poco limitados por su tamaño económico con respecto al nivel de inversión que ellos pueden permitirse, pero sí tienen capacidad algunas áreas específicas que están empezando a mostrarse en términos de la creación de oportunidades. También debo agregar a estas capacidades el fuerte desarrollo del sector agrícola como un sector productor de biomasa, particularmente en los países del sur, pero también en algunos países tropicales con algunos cultivos específicos, incluyendo algunos de los principales cultivos de aceite, se convierten en algo muy poderoso en términos de bioeconomía. Para darles el contexto de lo que está sucediendo, ya tenemos significativos desarrollos en las áreas claves como biotecnología, bioenergía y bioinsumos y en estrategias de producción carbono eficiente. Si tengo que enfatizar algo acerca de este desarrollo que me parece interesante, enfatiza la fortaleza de lo que está sucediendo. Y es que la mayoría de estos desarrollos están en su mayoría marcados o dirigidos por la innovación, impulsados, lo cual significa que todos han sido precedidos por desarrollos de políticas. Aunque en cierto modo lo que presentaba Justus nos muestra la importancia de las políticas para abrir camino en términos de desarrollar el ambiente para la innovación y poder desarrollar nuevas oportunidades económicas. En la región, lo que nosotros tenemos hoy en día, ponientes, sectores o rutas de la bioeconomía, en la mayoría de los casos no podemos decir que han sido impulsados por políticas, sino por la situación del mercado. Y el sector privado, que es muy activo,
ha aprovechado estas oportunidades y ha desarrollado también este nuevo sector con nuevas oportunidades. En biotecnología, la región fue uno de los que la adoptó más temprano. A principios de los 90, la biotecnología agrícola fue incorporada a la producción agrícola. Creo que fuimos el segundo o tercer país en incorporar este tipo de cultivos a la agricultura, y la mayoría el 80% del área de los principales cultivos como maíz, soya, algodón y canola se considera GM. Y en la región tenemos 4 países con más de 1,000 hectáreas de este tipo, incluyendo Argentina, Paraguay, Libia, Uruguay, los países más al sur que han utilizado esta. Pero también tenemos otras áreas, Colombia y Chile, que han incorporado la tecnología a esto. Pero hay algo que es aún más importante, y es el hecho de la innovación en los mercados, en los principales cultivos como caña de azúcar, trigo, etcétera. Y estos son esenciales, estos son desarrollo esencial en mi opinión, porque al principio teníamos otro tipo de investigación, pero nosotros tenemos que adoptar y entender bien la situación, y esto ha sido desarrollado por empresas locales, y también son esfuerzos de investigación y desarrollo locales, tanto del sector público como del privado, y también en cultivos que son muy importantes para el desarrollo futuro de la bioeconomía. También la región es importante, está abriendo el camino en la evolución regulatoria para las nuevas tecnologías, con innovaciones en el mercado, en el caso de arroz, maíz, caña de azúcar, que han sido desarrollados con estas nuevas tecnologías. Y esto incluye también un sector que ha evolucionado de esta tecnología, desarrollos más locales, lo cual es una prueba de la fortaleza que tienen todas las tendencias. Y términos de la bioenergía, donde la región produce una participación significativa de bioetanol y biodiesel, también esto a partir de caña de azúcar, frijol de soya, palma, aceite vegetal, etcétera. En Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, y la importancia es que tenemos países más grandes, más pequeños, y también tenemos países tropicales, así que está muy bien dividido, y como les decía, en la mayoría de los casos, esto nos ha llevado a oportunidades de mercado, aunque también involucra ciertas regulaciones para poder regular. Esto ha llevado a la región a convertirse en líder en exportaciones. Toda la situación es una contribución significativa a la reducción de emisiones, y probablemente conforme vayamos analizando estas variables, esto se va a convertir en algo más importante como parte de la evaluación de las rutas bioeconómicas, y esto nos va a llevar a mayores desarrollos de la situación de bioenergía en la región, porque el potencial es en realidad muy importante en términos de los cultivos y las áreas
donde también tenemos los piensos para también toda la producción y las materias primas. Así que todo esto es muy importante. La evolución, lo otro importante es que estos desarrollos en el mercado ya nos están mostrando en la región que parte de de la situación de innovación, incluyendo innovación muy en pequeña escala de la situación bioeconómica, incluyendo un modelo circular basado en la agricultura, integrando los cultivos, como con la energía, los cultivos, etanol, materia prima, fertilizantes y energía. Y los desarrollos iniciales están relacionados sobre todo con el maíz, pero también con otros cultivos, y esto es algo que nos demuestra el gran potencial porque también involucra una situación circular donde también tenemos un potencial significativo en términos de las contribuciones a la reducción de emisiones después del desarrollo de una situación más sostenible y circular. Y como les mencionaba, las estrategias que es carbono eficiente se empezó a principios del periodo y responde más a la situación que afecta los resultados y también la participación del sector privado que están buscando alternativas en términos de la reconstrucción y regeneración de suelos. Y hoy en día, 60% del área total con este tipo de agricultura se encuentra en Latinoamérica, la que tiene labranza. Un segundo, disculpen, por favor. Disculpen, pero tal vez ustedes estaban oyendo un ruido de fondo, así que mis disculpas. En los países del Cono Sur, 80% de la producción de aquí estamos hablando de los principales porcentajes, un gran porcentaje de los mercados internacionales para estos cultivos. En este momento están participando con estrategias de producción que nos ha llevado al desarrollo de procesos de certificación de carbono neutrales para poder de esta forma llegar a producir el objetivo de cero para el sector agrícola de cero neto y una amplia variedad de cultivos. Aquí tenemos algunos en Brapa. En Brasil es carne con bajas emisiones, también café sostenible en el caso de Costa Rica y también los cereales en el caso de Argentina, donde podemos ver mayor cantidad de certificados de alimenticios y de bebidas. Y junto con esto, vemos que tenemos un sector de bioinsumos que es emergente, aunque no tenemos disponibles datos para toda la región. Por el momento sí tenemos evidencia puntual amplia de que los bioinsumos es un sector de rápido crecimiento. Algunos de los indicadores de los agentes de biocontrol microbiano han representado alrededor del 60% de todos los productos de salud agrícola que han sido inscritos en Brasil. Y esto es mucho. Y también nosotros tenemos evidencia de que las tendencias van a ser similares en algunos países. Y recientemente los biofertilizantes también están creciendo particularmente
recientemente en respuesta a la disrupción en los como resultado de la guerra en Ucrania. Y por supuesto, con parte de esta última tendencia, bueno, estamos hablando de algunos desarrollos que son muy recientes, pero también si podemos juzgar por la fortaleza de la base científica y las discusiones con el sector privado, podemos anticipar que los biofertilizantes van a ser una tendencia de rápido crecimiento en un futuro relativamente cercano, basados en la experiencia que ya ha sido desarrollada. Y esto nos va a cubrir un gran rango de alternativas, empezando con lo que ha sido integrado como algunas de las situaciones de la bioenergía y también a menor escala el maíz que les mencionaba antes, pero también podemos hablar de algunos materiales y la situación, los desarrollos en la parte microbiana que también están más cercanos al mercado en otros casos. Y todos estos desarrollos que les mencionaba, ya que les he mencionado hasta ahora, están siendo apoyados por un sector emergente de bioemprendeduría, algunos emprendimientos o startups que son esenciales para el desarrollo de la bioeconomía. Y también tenemos datos disponibles que nos indican los nombres de la producción de bioenergía como parte de estas iniciativas de emprendimientos, con 1.600 iniciativas para el 2022, las principales áreas de cobertura que han sido identificadas son materias primas alternativas para bioenergía, biocombustibles y biomateriales, agricultura y actividades de intensificación agroecológica y también aplicaciones biotecnológicas, principalmente en países con regulaciones avanzadas, donde nosotros podemos ver un fuerte desarrollo. Y aquí también podemos ver todo el desarrollo de estos sectores emergentes. Y esto es algo que nosotros consideramos bastante importancia para poder anticipar la forma en que la bioeconomía se podría desarrollar a futuro en nuestra región. Cuanto al ambiente institucional y regulatorio, nosotros sí reconocemos como un elemento clave para el siguiente paso. Y quisiera enfatizar que hemos estado viendo lo que se ha desarrollado cuando nosotros estábamos hablando acerca de la bioeconomía, biotecnología, que surgió a principios de los 90, la bioenergía, tal vez incluso antes. Y fue también muy incentivado por el desarrollo de políticas no relacionadas con bioeconomía, pero sí con las políticas energéticas en los 90, pero no tanto la bioeconomía. Pero de todas formas, 11 de los países de la región ya están en proceso de desarrollar políticas y estrategias dedicadas a la bioeconomía. El nivel de desarrollo es distinto, la cobertura también. Y nosotros no vamos a entrar ahora en detalles acerca de estas diferencias, pero sí se implementar a corto plazo. Y también hay distintas etapas de desarrollo, algunas de ellas ya han sido implementadas formalmente, pero no creo que podamos decir que ya todas han tenido un impacto significativo, pero sí considero que estos indicadores nos dicen que se necesita un ambiente de políticas responsables, etapa donde vamos a tener mayor guía de políticas, particularmente cuando la bioeconomía global se organice y los mercados internacionales también se organicen. Y de este modo, Latinoamérica también
espera ser un jugador importante en los mercados globales futuros de bioeconomía y van a ser reconocidos como desarrolladores de políticas a nivel internacional que son esenciales para poder guiar las negociaciones y también para poder generar el ambiente propicio para poder aprovechar estas oportunidades de nivel. Más de 20 de los países en la región tienen marcos regulatorios para sectores específicos de la bioeconomía que son los más relevantes para sus circunstancias, como bioenergía, biodiversidad, bioseguridad, la parte biológica, los biomateriales. Y nuevamente aquí podemos ver la Eduardo, lógica de esta tendencia. perdón, disculpa, es que me están avisando que por un tema de tiempo tenemos que terminar esta Okay. presentación I am, en un minuto. en Gracias. un minuto. Okay. And I said that the bioeconomy starts Y también les quería decir que la bioeconomía empieza a aparecer en los mecanismos de integración regional. Y para terminar, aquí tenemos algunos, bueno, no tenemos datos regionales, pero sí tenemos información específica de país, por ejemplo, particularmente para Argentina, con una evaluación del tamaño de la bioeconomía. Y también aquí representa alrededor del 16.1 del PIB. Y lo más importante es el nivel del impacto en el empleo, que representa un 12% del empleo en el país, y en el sector, que es un 10% mayor que para el resto de la economía. Y se los menciono porque el crecimiento de la productividad es uno de los elementos claves para las regiones en desarrollo como Latinoamérica. Muchísimas gracias y disculpo por haber tomado más del tiempo. No, muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Ahora, considerando el nivel de avance que ha tenido América Latina en los últimos años en temas de políticas y sobre todo considerando que Argentina fue pionero de muchos de estos desarrollos en la región y que inclusive hoy Argentina es líder en algunos de los principales negocios de la bioeconomía en la región, en temas de biotecnología, en temas de bioenergías, consideramos importante incluir una presentación específica para el caso de Argentina. Y nos acompaña María Rosa Murmis, también muy amiga de la casa, ha trabajado con nosotros en el ICA, es especialista en temas de bioeconomía y de bioenergía dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Y María Murmis, presidente de Argentina en estos temas. María, por favor. Ahí está, ahí tengo. Muchas gracias. Thank you, Hugo, for Muchas gracias, Hugo, por tu introducción. Me alegra. Estoy compartiendo la pantalla, sí. Sí, se ve perfecto. Well, I'm very glad to be here. Bien, me alegra muchísimo estar aquí. Las estrategias de bioeconomía y bioenergía de Argentina, particularmente en el contexto de GBEP, sabiendo que GBEP podrá seguir trabajando o continuar su trabajo valioso en el área de la bioeconomía. Bien, el origen de políticas y estrategias para el despliegue de lo que ahora llamamos la bioeconomía básicamente tiene que ver con bioenergía. Tenemos un micrófono abierto. Here, is this a translation that I'm hearing? I hear a background noise. Is that normal? Bien, seguiré de todas formas. El primer hito data de 1991, con la creación de la Comisión Asesora Nacional en Biotecnología Agrícola. Como anteriormente, la bioeconomía data muchísimo tiempo. No se llamaba bioeconomía entonces, pero fue el primer hito en Argentina donde
apoyamos el despliegue de algo que ahora llamamos la bioeconomía moderna. Y la comisión básicamente se encomendó con asesorar y evaluar para aprobación de biotecnología, eventos de biotecnología. Luego, en el año 2012, el programa para la promoción de la biomasa, probiomasa, fue incorporada al Ministerio de Agricultura y se convirtió en un motor habilitador muy importante para el establecimiento de la bioenergía. Realmente, a partir de esa plataforma, más adelante, más o menos en el 2016, comenzamos a pensar en tener una bioeconomía más amplia, que comenzó con el desarrollo de la estrategia de bioargentina, de bioeconomía dentro del ministerio a nivel argentino, y hoy tenemos una dirección de bioeconomía nacional en el Ministerio de Agricultura encomendada con fomentar la bioeconomía a nivel nacional. ¿Por qué nos interesa tanto bioeconomía? Pues porque sabemos que hay un gran potencial para el desarrollo de la bioeconomía en el país, utilizando la sabiduría desarrollada por la FAO, básicamente con imágenes satelitales para identificar biomasa. Sabemos que hay una gran diferencia entre la biomasa sostenible disponible, que elimina bosques nativos, y el uso de biomasa que no sería sostenible. La diferencia entre la oferta y demanda de biomasa ha existido ya durante años. Sabemos que Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de una bioeconomía mucho más amplia, y esto es solamente biomasa. Me referiré a otras fuentes de biomasa, pero esta es la disponibilidad mínima. Y sabemos que tenemos un gran potencial para desarrollar la bioeconomía. No sé por qué no estoy pudiendo cambiar mi filmina. Denme un momento. Sí, ya. El desarrollo de la bioenergía fue promovida a través de dos principales leyes. Hoy en día hay una ley que ordena la mezcla obligatoria. Representa un 12% de etanol y un 5% de biodiesel, pero la ley es un poquito flexible según las circunstancias y el contexto, y actualmente la mezcla es 12,5% en el caso de biodiesel. La otra ley importante e instrumental aquí fue una para la promoción de energía eléctrica, la conexión de energía renovable a la red nacional eléctrica. El objetivo es alcanzar 20% de renovables para el 2025. Esto se hizo a través de proyectos de energía renovable, y muchos proyectos de biomasa brindan electricidad a la red nacional hoy en día. Voy a cubrir las principales fuentes de bioenergía que son de pertenencia para Argentina. Primero, el biodiesel. El biodiesel en la Argentina se produce a raíz del frijol de soja, y su producción total es de 1,7 millones de toneladas. La capacidad instalada es mucho mayor a esta. Tenemos 4 millones de toneladas por año de capacidad instalada. De la producción total, cerca de 3/4 partes va para el mercado internacional y el resto es para el mercado nacional. Argentina tiene 70% de potencial de ahorro en emisiones. En el caso del bioetanol,
El bioetanol se produce a raíz de, con base en maíz y caña de azúcar. Se produce en el mercado nacional. La capacidad instalada de 1,5 millones de metros cúbicos por año, muy cerca de la capacidad instalada del bioetanol. El ahorro en emisiones es de un 60%. En cuanto a biogás, como mencioné anteriormente, la ley indica o la ley promueve la conexión de la energía razonable a la red eléctrica nacional. Y el biogás brinda hoy 70 megavatios de electricidad a la red nacional para 28 proyectos en operación. El potencial bien sabemos que es mucho mayor. Y como mencioné antes, el cálculo de la biomasa residual solo en seco. ¿Recuerdan que lo mencioné? En cuanto al potencial del biogás, básicamente se distribuye básicamente a través de todo el país. Y desde la producción de lácteos, cerdos y alimentos podríamos dar electricidad a 2,300,000 hogares. Ese es nuestro objetivo. De la energía de biomasa seca, la potencia instalada es de 200 megavatios. Nuevamente, esto electricidad de la red nacional, y esta biomasa residual básicamente viene de silvicultura y de caña de azúcar y de producción industrial también y de la industria maderera. Para concluir entonces, tenemos un desarrollo muy importante de energía de biomasa en Argentina, que muestra valor agregado a la cadena de valor, genera nuevas industrias, nuevos empleos, especialmente empleos locales, porque la biomasa es perecedera y fomenta el desarrollo de las economías locales y fomenta la seguridad energética, que fue uno de los mayores impulsores de la legislación actual. En cuanto al medio ambiente en sí, tenemos una reducción de las emisiones de gases de efectos de invernadero. Nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos en cuanto a mitigación del cambio climático. Disminuye la contaminación de agua y suelos. Ahora, la bioenergía es parte de la bioeconomía, pero no es la totalidad de la bioeconomía. Nos gusta pensar en bioenergía tanto como precursor, como el primer movimiento dentro de la bioeconomía. Precursor porque es parte de la bioeconomía, pero no es lo que forma la bioeconomía. Es el primero en moverse porque podemos ampliar sobre las experiencias de haber desarrollado la bioenergía para impulsar la bioeconomía más amplia. En cuanto a esos, muchas de las ventajas y desventajas de ser el primero en moverse. Ventajas es porque fija una experiencia, juega un papel predominante en el mercado que podrá eventualmente ser mediado. El Estado deberá entrar a mediar si queremos explorar esto para usar la biomasa para bioenergía. En el caso de Argentina no tenemos ese problema porque tenemos gran abundancia de biomasa. Lo que hemos visto, sin embargo, es el papel de la política. Ha sido muy importante como habilitador, como motor. Se promulgó una serie de leyes y vemos también
el papel del programa de biomasa encabezado por Miguel Almaza y, para facilitar la adopción de bioenergía con base en las herramientas brindadas por ley. Y otro papel importante de la política en nuestra experiencia es encontrar formas de medir por nuestra experiencia con los indicadores de sostenibilidad de GBEP en muchos países, incluyendo Argentina, es muy difícil de medir. No podemos medir todo, porque la bioenergía y la bioeconomía no se diferencian. Entonces, una lección importante que hemos aprendido es que necesitamos encontrar formas de identificar los indicadores de la bioeconomía y de la bioenergía para poder medir su potencial y manejar. Unas reflexiones personales en cuanto al papel de GBEP en este sentido. GBEP tiene un gran potencial para ayudarnos en ese nexo entre la bioenergía y el precursor y el primero en moverse en la bioeconomía. Ayudará a los países a explorar la bioeconomía y ayudar también a mediar entre la bioenergía y la bioeconomía para llegar a un sistema óptimo. Gracias, María. Muchas gracias. Me gustó mucho ese cierre y coincido totalmente. La bioenergía en muchos de nuestros países es el precursor y es la punta de lanza de la bioeconomía. Yo en eso coincido totalmente. Hemos tenido un muy buen repaso de la evolución de la bioeconomía en Europa, en donde nace, en donde tiene sus principales desarrollos políticos. Pasamos a América Latina, tuvimos un ejemplo en América Latina con el caso de Argentina, y ahora nos vamos a mover hasta África. África es una región que recientemente ha dado pasos muy acelerados en temas de formulación de política pública y de estrategias para la bioeconomía, y mucho del responsable de eso ha sido Julius Securo. Ahora tenemos a Julius, espero que esté por acá. Julius, ¿estás? Hugo, Julius was connected before. Yeah. Hugo estaba conectado antes, no sé qué sucedió. Supongo que hubo problema con la red porque hace 5 minutos ahí está, ya llegó yo de nuevo. Tuvo quizás una interrupción. Julius, ¿estás aquí? Hola. Lamento, estamos teniendo una tormenta aquí en este momento y me está afectando. Hugo, ¿ya me invitaste a continuar? Sí. Estaba contándoles que habíamos tenido un repaso por la evolución de la bioeconomía en Europa, llegamos a América Latina, ejemplificamos con la evolución que ha tenido recientemente Argentina, y ahora queríamos escuchar la experiencia de África, que es una región que ha tenido pasos acelerados en la formulación de políticas y de estrategias para la bioeconomía, y les comentaba que gran parte de esta tarea la has encabezado vos. Julius Securo, él es el director de una institución que se llama BioInnovate África. Julius es además un amplio experto en temas de innovación tecnológica, en temas de bioeconomía, y Julius encabeza el comité coordinador del Global Bioeconomy Summit, que nos reuniremos de una vez, también aprovecho para hacerles la invitación, nos reuniremos en octubre del año entrante, del 2023, en Canadá. Entonces, Julius es una gran figura de la bioeconomía africana y nos va a contar la evolución de las políticas y de las estrategias que han venido construyendo. Julius, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Por alguna razón no puedo compartir mi pantalla.
Micaela, ¿podrías hacerlo a nombre mío? Por supuesto. Voy a tomar tu presentación para compartir la pantalla. Dame un minuto. Mientras Micaela lo hace, quisiera agradecer a Micaela y a Hugo particularmente por haberme invitado. Veo que también está Rocío aquí. Nos ha venido hablando muchísimo sobre el equipo. Muchas gracias. Rocío, por favor, si tengo yo problemas, sigue tú con la presentación porque sabes todo sobre esto. Ponlo en modo presentación. Micaela, por favor. Micaela, en modo presentación, por favor. A mí me parece ya en modo presentación. ¿No lo está? No, yo la veo diferente. Haz clic en el fondo de la presentación. ¿Y ahora cómo está? Yo sí la veo en modo presentación. Bien, no, yo no, pero no importa, sigamos. No, no la vemos en modo presentación. Lamento esto mucho. Quizás podemos esperar la presentación. Básicamente, tenemos hemos hecho mucho trabajo conjunto. Y ahora sí. Siguiente transparencia, por favor. Y apaguen un micrófono que está abierto, por favor. Siguiente transparencia, por favor. Bien. Just continue to the next. Continuemos al siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bien. De lo que conversaré es la evolución de la bioeconomía en África. Quería decir que tomamos mucho prestado de la Unión Europea. Todo este concepto comenzó como una bioeconomía basada en el conocimiento. Con Justus recién vimos que gente como Christian Paterman ha hecho muchísimo trabajo en Europa. Eduardo también de Sudamérica ha hecho muchísimo trabajo. Han tenido muchísimas de estas iniciativas. Pero desde las etapas iniciales hubo gran atención a las destrezas de liderazgo y conocimiento. Siguiente, por favor. La fue impulsada mayormente por Sudáfrica. Sudáfrica, hasta hace poco, era el único país africano que tenía una estrategia de bioeconomía dedicada. Lo que quería compartir aquí es un poco sobre cómo miran ellos la bioeconomía. Miran la economía mayormente desde la perspectiva de las bioinnovaciones, utilizando recursos biológicos, materiales y procesos para generar crecimiento económico, social y desarrollo medioambiental. Hubo mucha discusión o debate sobre la biotecnología. Sudáfrica entonces pensó en la bioeconomía como una evolución a raíz del paisaje de la biotecnología y como la estrategia en África se basaba muchísimo en medio ambiente, tecnología, agricultura, etcétera.
Cuando miramos la perspectiva global de 2015, clic de nuevo, más clic, podremos ver que hay un intento por conceptualmente aclarar qué significa de esta definición de la Cumbre de Bioeconomía Global de 2018-2022, que claramente definía la bioeconomía como la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos, etcétera, etcétera, entre todos los sectores económicos para habilitar la transformación hacia una economía sostenible. Y recientemente, pasado, ampliamos sobre esto y publicamos en Nature nuestra definición de bioeconomía como la producción, uso, conservación y regeneración de recursos biológicos para brindar soluciones sostenibles entre todos los sectores económicos. El objetivo es que es transsectorial. Siguiente. Pero cuando nos acercamos más a la perspectiva de África Oriental, y se ha venido trabajando muchísimo en esto, la perspectiva allí era un contexto mucho más amplio para comprender la bioeconomía y cómo aplicarla en el contexto de África Oriental. En el contexto de esta definición intentaron incluir muchas áreas, básicamente la producción de alimentos y piensos, el sector industrial, los servicios de biodiversidad, la producción cultural, y notarán también que la economía y la innovación son centrales en todo esto. Pero para la estrategia de bioeconomía de África Oriental, aquí se enfoca en 4 áreas, mayormente la agricultura sostenible, salud y bienestar, el desarrollo industrial biobasado y la energía sostenible. Para este grupo me parece que esto es muy importante porque tenemos todo un pilar dedicado a la energía sostenible. Lo que vemos incluso aquí en África y la presentación de Argentina y de Eduardo, vemos que el concepto continúa evolucionando y hasta el momento la mejor forma de comprender la bioeconomía es en el contexto de su aplicación. Siguiente. Quisiera mostrarles la idea de desarrollar la bioeconomía sostenible en África y África Oriental en particular. Básicamente comenzó con trabajo académico hace mucho tiempo involucrando el Instituto de Estocolmo, mirando la evolución en Europa y África y mirando estas 2 subregiones como cooperación estratégica para esta área. Básicamente, publicamos este libro editado por Ivan Virgin y Jane Morris y resalta el cimiento ya establecido en el continente para fortalecer las bioeconomías sostenibles, pero mirando también hacia el futuro y qué más podemos hacer. Siguiente, por favor. Quisiera también compartir con ustedes que nuevamente cuando hablamos de la bioeconomía en África, aquí comenzamos en los 1990, en esa década, con la Convención sobre la Biodiversidad y asuntos de acceso a recursos genéticos, y seguimos avanzando. En el año 2000 hubo grandes inversiones en capacidad de biotecnología, particularmente biogenética en maíz, en soya, cazaba, bananos, etcétera, etcétera. Y muchos experimentos se realizaron. Algunos productos ya existen en algunos países
específicamente el algodón genéticamente modificado, y también mucho trabajo está en marcha en cuanto al mosquito para la malaria. Esta tecnología maduró y ahora se está hablando sobre un ecosistema de innovación que puede impulsar algunos de estos productos hacia el mercado para beneficio de la sociedad. Y esto nos llevó a lo que llamamos hoy la bioeconomía o la economía circular para crecimiento futuro. Debo decir que seguimos evolucionando. Y estos son algunos de los puntales, los puntos de apuntalamiento que nos llevan a donde estamos y que nos llevarán hacia los ODS 2030. Y tenemos que agua de 2063 que se enfocan. Despite all these Entonces, hemos visto los desafíos a través de nuestra trayectoria, donde hemos visto las similitudes. Creo que también las vemos en Europa y Latinoamérica, donde tenemos algunas características comunes de bioeconomía que están basadas en la biología, es cross sectorial, sistémica, y creo que en África y Latinoamérica también podemos decir que todos esos temas son muy importantes, son impulsados por la innovación y se enfocan muchísimo en la colaboración, la co-creatividad y, por supuesto, la sostenibilidad, que también es una parte muy importante. Así que la bioeconomía nos da en todos los hemisferios y continentes una muy buena base para colaboración y cooperación y para trabajar juntos. Rápidamente, quería decirles que si nosotros vemos qué es lo que impulsa la bioeconomía, tenemos países como los nuestros en África, que somos, hay cosas que vemos en nuestra región que también hemos visto en Latinoamérica, como que se agrega valor al proceso de creación de trabajos, que también es muy fuerte. Y también cuando nosotros vemos Europa y tal vez Estados Unidos, que también vemos la transición de combustibles fósiles, en las partes del cambio climático y la competitividad económica. Y también esto ha sido parte de lo que nosotros hemos buscado para unos estilos de vida más seguros y saludables, y respeto por la naturaleza de que la resiliencia. Y también esto es un argumento de la bioeconomía en África, pero también podemos ver la trayectoria en estos tres puntos que son lo que lo impulsan. Y también les quería comentar que hay muchas cosas que están sucediendo ahora en cuanto a la discusión del crecimiento de la bioeconomía. También hay un reporte reciente que fue publicado por el panel Malabo Montelier, que es dirigido. Y también recientemente vimos un reporte acerca de la economía en África Oriental. Y aquí tenemos importantes recursos que están siendo monitoreados como parte de la economía. Creemos que eso es un punto muy interesante para la cooperación. Nuestra región, como les mencionaba, en Sudáfrica tenemos otras estrategias que estamos viendo a la bioeconomía de África Oriental, donde estamos viendo las distintas estrategias para la bioeconomía. Siguiente, por favor. Y también consideramos que los científicos van a jugar un rol clave como parte de la bioeconomía en nuestro continente, y el programa que yo lidero aquí en África es que se llama BioInnovate Africa. Nos está dando las bases para toda la región en África Oriental en un nivel muy particular. Siguiente. No voy a entrar en detalles acerca de esto, pero solo quería compartirles
que en los últimos 5 años hemos hecho gran cantidad de proyectos de bioeconomía para mejorar la nutrición, controlar las pestes de las plantas, enfermedades y malezas, y también la transformación de desechos orgánicos. También tenemos gran cantidad de proyectos de bioenergía que han sido muy exitosos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos por traerme a este equipo. No, Julius, los agradecidos somos nosotros. Realmente muy interesante. Es impresionante cuánto está avanzando África en estos temas. Bueno, me parece que hemos tenido una excelente sesión. Para mí ha sido realmente muy bueno. Hemos hecho un repaso rápido desde Europa, América Latina, Argentina, y cerramos con África. Yo a manera de cierre, y muy aventuradamente, porque con un panel de 41 expertos, me parece que es increíblemente aventurado de cierre, pero a mí particularmente me quedan 5 grandes mensajes de fuerza. Primero, yo creo que estamos convencidos, como las presentaciones que vimos hoy de todas las regiones, y me atrevo a sumar que Estados Unidos también, con una apuesta reciente que está haciendo el presidente Biden a los temas de la bioeconomía, estamos convencidos de que la bioeconomía es ese puente que nos permite lograr la productividad, la sostenibilidad ambiental y la inclusión. Estamos convencidos, pero eso tiene tremendos retos, porque estamos promoviendo un cambio de paradigma desde el paradigma fósil a un paradigma biológico, que tiene su centro en ciencia y tecnología para el aprovechamiento de la biomasa que se genera en la agricultura, en la ganadería, en los bosques, para suplir a cadenas de valor, de altísimo valor agregado. Alimentos, en fármacos, en energía, en medicina, y ese cambio de paradigma requiere de política pública. La política pública y la estrategia es indispensable para que ese paradigma suceda. Es indispensable porque la política pública es la que nos va a habilitar esos nuevos negocios de la bioeconomía. La política pública es la que va a permitir coordinar entre esas muchas áreas, instituciones y sectores. Y la política pública es la que nos va a asegurar que todo eso va a suceder en un marco de seguridad ambiental. Entonces, ese es el primer mensaje que a mí me queda. Segundo mensaje, es cierto, la bioeconomía, los primeros desarrollos conceptuales de la bioeconomía suceden en Europa, y ahí es donde los desarrollos conceptuales han evolucionado, e inclusive es Europa quien ha fomentado primero las políticas, las estrategias y los apoyos. Y desde Europa es donde salen muchos de esos abordajes que posteriormente llegan a América Latina y a África. Sin embargo, África son regiones que tienen altísimas ventajas comparativas para el aprovechamiento de la bioeconomía. Ventajas comparativas a partir de su biodiversidad, de su biomasa, de su disponibilidad de recursos naturales, de su capital humano, del protagonismo de su agricultura y de los esfuerzos que ya hoy tienen en ciencia y tecnología. Y son 2 regiones en donde, conscientes de ese enorme potencial que tienen, se han venido promoviendo estrategias de política y proyectos de inversión. Y hoy, tanto América Latina como África tienen desarrollos de políticas y de estrategias realmente interesantes. Como cerraba Julius, el futuro es altamente prometedor. Entonces, ese es el segundo mensaje que a mí me queda. El siguiente mensaje es que el escenario reciente ha acelerado en muchos casos el interés por la bioeconomía. El escenario reciente, una pandemia de COVID, un escenario de guerra entre Rusia y Ucrania, ha puesto los ojos en los lógicos y ha puesto los ojos en algunos potenciales que tienen negocios de la bioeconomía, particularmente los temas de bioinsumos y los temas de bioenergías. Entonces, pareciera que estamos en una coyuntura en donde la bioeconomía tiene mucho más visibilidad sobre el potencial que puede ofrecer para la sostenibilidad ambiental, para la competitividad, para la medicina, para otras industrias,
Y, esa mayor atención, esa mayor vitrina, la tenemos que aprovechar. Y hablo en primera persona como ICA en América Latina y el Caribe. Nosotros nunca habíamos tenido tantas solicitudes, tantas demandas de cooperación técnica en temas de bioinsumos y en temas de bioenergías como lo tenemos hoy. Y en mucho de eso está dado por el escenario actual, por las enormes necesidades que tenemos y la conciencia de que tenemos un gran potencial biológico que podemos aprovechar. Y el último mensaje con el que quisiera cerrar, y me gustó cómo María lo presentó, es que las bioenergías han sido precursoras y han sido puntas de lanza de la bioeconomía en muchas de nuestras regiones. La bioeconomía ha permitido mostrar resultados en terreno, económicos, resultados sociales y resultados ambientales. La bioenergía nos ha permitido aprovechar la biomasa que tenemos para suplir no solamente posibilidades energéticas, sino también para generar nuevos empleos y para contribuir con la descarbonización. Y tenemos enormes potencialidades, tanto en América Latina como en África y Europa tenemos enormes potencialidades. Por ejemplo, ya hoy, y María lo comentaba, ya hoy los biocombustibles son una realidad dentro de las estrategias de descarbonización en el transporte terrestre. Bueno, pero tenemos que hacer lo mismo, tenemos que posicionar o tenemos que avanzar en las bioenergías para la descarbonización del transporte de la aviación. Eso, por ejemplo, todavía, ahí tenemos un enorme potencial, pero también tenemos una enorme tarea. O tenemos que avanzar, como lo decía María, en llevar a la realidad las biorefinerías a partir de residuos para generación de nuevas bioenergías. Son enormes potencialidades, pero tenemos todavía un camino que avanzar. Ese camino que avanzar, yo lo resumiría en 5 grandes áreas: fomento de ciencia, tecnología e innovación, fortalecimiento de capacidades para este nuevo paradigma biológico, fomento de mercados de la bioeconomía, en los cuales todavía muchos de esos mercados no están desarrollados o son bastante inmaduros, generación de servicios de apoyo para todos estos nuevos bionegocios y bioemprendimientos que en la gran mayoría de nuestros países no existe, y fomento de las cadenas de la bioeconomía en los territorios rurales. Eso, a mi gusto, y de nuevo aventurándome, son los 5 grandes mensajes que me quedan de la discusión. Muchas gracias. Por mi parte, he aprendido mucho, he disfrutado mucho el intercambio. Muchas gracias a Miquela, muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron. Realmente ha sido un lujo tenerlos con nosotros. Gracias, Miquela. Thank you so much, Hugo. Thank you for your Muchísimas gracias, Hugo, por su apoyo en la moderación de este mini webinar. Ha sido muy inspirador, interesante. Yo creo que la base de la discusión que nosotros hemos tenido el día de hoy nos va a llevar a un mayor intercambio de lecciones aprendidas y experiencias que podemos utilizar para las discusiones futuras de GBEP acerca del rol de bioenergía en un contexto de una bioeconomía más amplia. Muchísimas gracias, gracias especiales a Ica, a Hugo y a los intérpretes que nos ayudaron con la traducción el día de hoy en inglés y español para todos los participantes.